Vamos a conversar con Sergio Berenstein, creo que está en los Estados Unidos. Sergio, buenos días. Hola Cholo, buen día, ¿cómo estás? Qué Bien. gusto. ¿Dónde estás? Estoy en Estados Unidos regresando esta noche a Buenos Aires. ¿En qué costa? Estoy justo en el centro del país. Estoy yendo ahora para Miami para tomar el vuelo. Bueno, Sergio, ¿cómo va el tema Trump? ¿Ya lo han digerido, lo han aceptado? ¿Cómo está? Polémico, como siempre, sigue polémico. Está haciendo algunas designaciones con el gabinete que obviamente profundizan esta situación, con gente sin experiencia, todos millonarios, algunos incluso vienen del sector privado sin ninguna experiencia en política, pero al mismo tiempo es un gabinete consistente justamente con lo que es Trump, ¿no? Él también es un millonario sin experiencia en la política y al mismo tiempo se está posicionando, te diría, día a día como un presidente con una vocación transformacional, de cambiar las cosas que venían ocurriendo antes, tanto en materia política interna como sobre todo en política internacional. Había enojo en cierta franja media, de no muy calificada de la población. ¿Había un gran enojo con Obama? El enojo no es solo con Obama, por supuesto que está en todo caso identificado en la figura del actual presidente. El enojo es con una situación, te diría, tanto económica como social, donde estos segmentos de clase media, sobre todo blancos, varones blancos, sienten que han perdido mucho en los últimos años como consecuencia de la globalización, de la apertura comercial, del desarrollo económico y sobre todo del proceso de autonomización, digamos, de la economía digital, automatización, perdón, y también con el avance de algunas políticas, lo que aquí se llama acción afirmativa, discriminación positiva, a favor de minorías, que en la medida que las minorías eran acotadas, eran pocas, y la clase media estaba bien, eran toleradas, pero en la medida que esta clase media, vinculada a la vieja economía industrial, empezó a sufrir en materia de ingresos y se amplió el número de minorías, negros, latinos, mujeres, asiáticos, gays, etcétera, bueno, hubo una reacción cultural muy fuerte, que se expresa, por ejemplo, en una fuerte tendencia ahora a limitar el derecho al aborto, que es un tema muy controversial aquí en los Estados Unidos, y también en políticas, por ejemplo, de salud universal, que es vista también como algo que favorece sobre todo a las minorías más pobres. Sergio, bueno, aquí estamos en una semana muy caliente, muy tensa políticamente. Quiero escuchar tu análisis. ¿Cómo llega el gobierno a mandar a extraordinarias un proyecto que evidentemente salió perdidoso? Pero más que eso es el año del gobierno de Cambiemos. Solo hasta ahora, entre el gobierno y la oposición había una vocación de cooperación, de lograr consensos en cuestiones fundamentales. No consensos amplios, no se firmó ningún acuerdo de gobernabilidad, pero sí había un compromiso para darle al Ejecutivo gobernabilidad. Esto se rompió por múltiples motivos. El más importante es porque se adelantó el año electoral en la cabeza de los dirigentes políticos, empezando por el propio gobierno, que intentó incluso, digamos, de forma abierta sostener la figura de la expresidenta a los efectos de dividir al peronismo y llegar a la elección en todo caso con un bloque más o menos consolidado en función de lo que obtuvo en la primera vuelta en las elecciones del año pasado Cambiemos, más un 5 o 6% más, con eso ganar las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y encarar la segunda mitad del mandato del presidente Macri con espaldas un poquito más anchas. Y lo que terminó ocurriendo es que por la naturaleza del peronismo, por muchos errores del gobierno, tanto políticos como de gestión, como vimos esta semana, este proyecto de ganancias permite entender cómo se terminó broquelando de forma circunstancial el peronismo, pero lejos de alcanzar esta división que buscaba el gobierno, logró exactamente el objetivo contrario. Y yo creo que esto, en todo caso, hay que mirarlo, no tanto en función del año próximo, donde la naturaleza del proceso electoral seguramente va a hacer que el peronismo no vaya coordinado, sino de cara al 2019. Con lo cual yo creo que la pelea política, la política por el poder, terminó desplazando
esta, yo creo, importante práctica de acuerdos de gobernabilidad para la primera etapa de Macri. El gobierno, por supuesto, está afectado por el hecho de que la economía no rebota, al contrario, siguen los síntomas de recesión, y esto desdibuja totalmente las propuestas y las promesas del gobierno de Mauricio Macri, y hay una situación social muy alarmante, objetiva, con un tercio de la población viviendo en la pobreza, con situaciones de desempleo, viejas y nuevas, que son aprovechadas políticamente por grupos que buscan desestabilizar al gobierno. Y en este contexto, entonces, llegamos a un fin de año muy, creo yo, caliente, con un desgaste político del gobierno que es evidente. Lo que me parece, en todo caso, peligroso es que el gobierno no lo advierte, sigue pensando que le va bien, está como en una situación de relativa normalidad y tranquilidad, lo cual es bueno como, digamos, en general, ¿no? Para enfrentar situaciones difíciles, excepto que el gobierno considere que está haciendo todo bien, como dijo el presidente, se puso un 8 a sí mismo, y esto llevaría probablemente a que no quiera modificar ninguna de las prácticas que claramente lo terminaron complicando en este diciembre. Sergio, ¿Massa pone en riesgo algo al estar políticamente ahora nuevamente junto a Kicillof, a Máximo Adebido, a Bosio, a Camaño? Bueno, Camaño es de ella y Labaña. Digo, ¿esta foto lo perjudican en la estrategia que él traía o no? Siempre hay costos y beneficios en política, Cholo, en el sentido de que claramente Massa hizo mucho para diferenciarse del kirchnerismo. De hecho fue el que detuvo el intento de perpetuarse en el poder de Cristina en el año 2013, ¿verdad? Y hay que recordarlo, ahí fue aliado del gobierno. O sea, el PRO apoyó a Massa en la provincia de Buenos Aires y eso le garantizó el triunfo a Massa. Digo esto porque, por supuesto, en política se dicen cosas así muy fuertes, y esta suerte de intención de diferenciar lo viejo de lo nuevo forma parte de las prácticas del marketing político, no lo entiende. Pero digamos, costos y beneficios están pagando todos, incluyendo por lo que hicieron en el pasado, ¿no? Y esto no lo tiene el gobierno, digamos, de forma neutral, porque el gobierno fue parte, o buena parte de este gobierno apoyó esa coalición en el 2013. Lo importante es que Massa claramente paga un costo, pero tiene un beneficio. El principal beneficio es que desplazó a Cristina totalmente. Hay un líder de oposición en la Argentina, y esto que he demostrado esta semana. El costo principal es que queda muy pegado a dirigentes que tienen claramente una imagen netamente negativa en la sociedad, sobre todo en el electorado independiente. Sin embargo, Cholo, la gran, digamos, reacción negativa del gobierno se entiende por algo que no es menor, y es que Massa está, en todo caso, aquí defendiendo los intereses de los asalariados que ganan más, que son los que pagan impuestos a las ganancias. La diferencia de dónde haces el corte del mínimo no imponible es muy significativa, porque recordemos que el gobierno ganó las elecciones en segunda vuelta por solamente 2 puntos, en particular por el apoyo de la clase media, precisamente los asalariados que hoy están mirando si entran o no entran en el mínimo no imponible que está debatiendo el Congreso. Así que está al corazón de la coalición electoral que le permitió a Macri estar sentado en el Legión de Rivadavia. Eso es lo que está discutido estos días, y por eso la volatilidad, el volumen de la pelea. Berenstein, Lucrecia Bullrich, saluda, ¿cómo le va? Qué gusto, Lucrecia. Buen día. Igualmente, lo llevo a la coyuntura, a lo que va a pasar esta semana, para preguntarle qué cree que va a pasar en el Senado. ¿Se va a imponer el criterio de vayamos con esto, no quedemos pegados a un eventual veto, digamos, por el lado de apoyar una medida que es evidentemente popular, o se va a imponer el criterio de la racionalidad financiera? No lo sabemos. Yo creo que hasta ayer por lo menos había un número importante de senadores que estaban dispuestos a, con alguna modificación menor, aprobar el proyecto que vino en diputados. La verdad que el gobierno tiene todavía instrumentos para adelantarse a esto. Desde ya, hoy podría haber aparecido un decreto en el Poder Ejecutivo modificando los mínimos no imponibles. Sí, es cierto. Que es una propuesta que se discutió como este se ha fin de hecho semana. históricamente, ¿no? Y lógico. Y se acababa el problema, se acababa la discusión. Por algún motivo que la verdad que es difícil de entender, el gobierno quedó en algún sentido enmarañado en esta discusión. Envió un proyecto no solamente sin tener consenso, la discusión, recordemos, de la audiencia en extraordinaria la define el Poder Ejecutivo.
gran pregunta que hoy sobre todo señala con enorme brillantez, como siempre, Carlos Pani y la Nación, es cómo se envía un proyecto al Congreso sin estar seguro que tiene los números para aprobarlo, ¿verdad? Sergio, buen regreso, un abrazo como siempre, gracias. Abrazo grande, Cholo, gracias por llamar. Bueno, Sergio Bernstein.